Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de La Voz del Mercado en el día de hoy, lunes 29 de junio. La semana pasada estuvo marcada por las publicaciones de datos macro como las de actividad económica o inflación, en un contexto en el que la inteligencia artificial volvió a ser protagonista y el conflicto entre Estados Unidos e Irán no termina de solucionarse. Empezando por Europa, el martes se publicaron los datos de PMI provisionales correspondientes al mes de junio y, en esta ocasión, en el sector servicios vimos una mejora, aunque menor de la esperada y manteniéndose aún en terreno de contracción, y en el caso del sector manufacturero, pese a ser ligeramente peor a lo esperado, vimos como aún se mantiene en terreno de expansión. De esta forma, la conclusión fue la de una mejora del PMI compuesto, que se situaba en 49,5, pero que todavía se encuentra en terreno de contracción. Así, esta situación de crecimiento aún en terreno de contracción, sumada a unos comentarios de Christine Lagarde indicando que no es necesario reaccionar de forma agresiva al shock del conflicto, y un precio del petróleo que continúa corrigiendo, el mercado ajustaba las expectativas de subidas de tipos a la baja. Respecto a Estados Unidos, los datos de actividad económica continuaron mostrando la resiliencia de la economía americana, en este caso mejorando tanto las publicaciones del sector manufacturero como de servicios, manteniendo así claramente el PMI compuesto en terreno de expansión. Adicionalmente, el dato de inflación PCE publicado el jueves se mantuvo dentro de las expectativas del mercado, situándose en el 4,1% y reflejando que las presiones inflacionistas siguen ciertamente contenidas. Y pese a que por la parte macro todo parecía estar dentro del guión e incluso con cierta mejoría, la semana terminó con caídas semanales debido a la duda que volvía a surgir en torno a la inteligencia artificial y un conflicto que, pese a que desde Estados Unidos indican que está cerca de terminar, todavía no vemos muestras de ello. Así, el S&P 500 cerraba la semana con una caída del 1,95%, mientras que el Nasdaq retrocedía un 4,24%, y en Europa, con un menor componente tecnológico, el Eurostoxx caía un 1,14%, mientras que el IBEX conseguía incluso avanzar en un 0,40%. En renta fija, en el contexto mencionado, el movimiento fue claramente de tires a la baja. En el caso americano, con el bono de 10 años retrocediendo en 13 puntos básicos hasta el 4,38%, y con el bono a 2 años haciéndolo en 12 puntos básicos hasta el 4,10%. Y en Europa, con el bono alemán de 10 años retrocediendo en 9 puntos básicos hasta el 2,86%, y el 2 años haciéndolo en 7 puntos básicos hasta el 2,53%. En resumen, ha sido una semana en la que, pese a que la parte macro y la actualización en política monetaria han acompañado, las dudas sobre la inteligencia artificial, que viene de subidas importantes, sumado a un conflicto que no se termina de cerrar, provocaban que la semana cerrase con caídas. Para esta próxima semana tendremos datos macro como los de inflación en la eurozona o datos de empleo en Estados Unidos, en un contexto en el que, como ya es habitual, seguiremos pendientes del avance en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Y esto ha sido todo por hoy en este podcast elaborado por Risk Operativo. Nos vemos la semana que viene.